la HJUT 106.9 Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Se percibe, es incómodo, a veces guía la búsqueda, a veces está a la espera de encontrar una excusa para salir. Inquieta, duele, poco se puede nombrar. Lo leí que el corazón es un espejo quebrado. ¿Es entonces el corazón o es ese rostro que se refleja en el espejo? ¿O son esas caras que no fijan el ojo? Es algo que desaparece, una conexión que falta, un encuentro ausente, una distancia entre todo. Es una angustia común que podría encontrar calma. Yo lo sentí en su poesía, en sus versos, en sus colores. Violeta, rojo, azul, verde, marrón, negro y blanco. Ausencia y presencia de los colores. Luz, oscuridad, todo, nada, el silencio, el vacío. Las horas han regresado como colores. Paras, piensas. Las horas han regresado como colores. Vuelves al poema. Las horas han regresado como colores de otro tiempo. Descubrir, leer, cerrar el libro, parar, leer, parar, compartir, parar, leer los sentidos en un cielo, en la lluvia, la nieve, las nubes, las estrellas, el viento. Su poesía es un ir y venir en el camino de sentires, una disposición para buscar la luz y vivirla en los estados de transición, de tránsito. Este es un recorrido sobre la belleza de la poesía, sobre la traducción y lo indestructible. Es un momento para pensar, para empezar, para crear lazos. Es el viaje a la obra poética de John Fosse, el umbral entre lo visible y lo invisible. Este es el recorrido por la poesía del Premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse, y por eso hoy nos acompaña Ernesto Cabi. Ernesto nació en Ciudad de México, es escritor, traductor, editor y profesor. Ha estudiado literatura comparada, historia del arte y filosofía en diversas ciudades de Europa. El trabajo literario de Ernesto se centra esencialmente en la poesía y el ensayo. Es autor del libro La luz impronunciable y sus ensayos y traducciones se han publicado en diversas revistas y periódicos de México. Además de su trabajo como editor en Sexto Piso, ha sido editor independiente en Francia en editoriales como Gallimard. Ha traducido autores como Baudelaire, Agamben y Pascal Quignard. Hoy será él quien nos acompañe por la obra y la poesía de John Fosse. Hola Ernesto, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por aceptar esta invitación en Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ernesto, este programa se caracteriza por siempre plantear un viaje, un recorrido. Entonces, quisiera que nos contaras cómo vamos a viajar hoy, en qué medio de transporte y cuál sería ese objetivo. ¿Hacia dónde vamos cuando hablamos de acercarnos a la poesía de John Fosse? Bueno, este viaje lo imagino un viaje en canoa. Canoa es además la primera palabra que se utilizó en lengua española. Es una palabra que en español sería almadía y los indígenas americanos utilizaban canoa, los taínos. Y Cristóbal Colón la utiliza por primera vez el 26 de octubre de 1492.
¿Y por qué me gusta esta palabra y por qué en canoa? Primero porque el paisaje de John Fosse que atraviesa todos sus libros son los fiordos, son los campos noruegos, y también porque es una metáfora de la traducción, de pasar de una cultura a otra y de un enriquecimiento a otro. Lo que hemos hecho con John Fosse en español, por ejemplo, es algo inédito, en el sentido de que en ninguna otra lengua está publicada su poesía completa más que en español. Y es algo también de lo que él habla y se siente orgulloso, y nosotros también con él. Bueno, entonces hemos decidido subirnos contigo a esa canoa, que esperamos resista el peso de todos y de todas las personas que nos están escuchando. Estoy pensando que para este recorrido debemos estar preparados para poder ver el viento, tratar de comprender qué nos dice un amanecer, el cielo, las estrellas, ¿no? Un poco tratando de ver esos códigos o esas propuestas que hace Fosse, ¿verdad? Pero entonces, cuéntanos cuál sería como esa gran idea o esa gran propuesta que desde Sexto Piso han visto en la poesía de John Fosse. Cuando creamos la colección de poesía hace ya cerca de 15 años, por supuesto no tenía en mente a todos los escritores que iba a publicar, pero sí tenía en mente qué tipo de escritores quería publicar. Y en ese momento escribí un pequeño texto para justificarme a mí mismo qué y por qué publicar poesía. Lo leí hace poco y me parece que es exactamente John Fosse el autor en el que estaba pensando cuando escribí ese texto. Si me permites, claro, te lo voy a leer, es muy breve. En un mundo en el que la literatura y el arte se han vuelto un simple divertimento y han perdido su antiguo peligro y su capacidad de subversión, en un mundo en el que gobierna la usura y la avidez por el dinero y que se empeña cada día con ceguera en la destrucción moral y física del hombre, en un mundo en el que la palabra bondad sufre el escarnio de todos, donde aún en los ámbitos más cultos y responsables, como el editorial, se han impuesto como únicamente el pragmatismo y la utilidad. ¿Por qué insistir en la poesía? ¿Por qué publicarla? ¿Por qué defenderla? O como se preguntó Hölderlin, ¿por qué poetas en tiempos de miseria? Tal vez la defensa de la poesía hoy puede resultar inocente, gratuita, infantil, irresponsable, pero nos parece aún más inocente, gratuito y irresponsable no defenderla, porque creemos que los poetas son los únicos que hoy, en estas circunstancias, pueden prestarnos ayuda, que traer a la memoria la gracia y la bondad, olvidadas desde hace mucho tiempo, implica riesgos los más altos y alguien tiene que asumirlos. Porque los actos gratuitos e irresponsables son los más hermosos, porque es necesario defender, reconocer y creer en la belleza, porque para terminar con la miseria material hay que vencer antes la miseria del alma, porque un poema es una de las pocas formas que le quedan al hombre de combatir la servidumbre y a los poderes que exigen la dominación de su cuerpo y su conciencia, porque hay quienes nunca renunciarán a su batalla por otra forma de vida, más hermosa, más intensa, más justa, porque la poesía es un salto mortal o no es nada, porque es un refugio contra el dolor, porque un poema es una de las pocas cosas en el mundo por las que vale la pena arriesgarlo todo, porque la poesía es una de las formas más altas del amor. Bueno, pues creo que en ese texto se resumen perfectamente las líneas de John Fosse, la inocencia, la infancia, los actos gratuitos, la maravilla, la magia. Digamos, ese va a ser el recorrido nuestro. Estamos en una balsa. Si levantamos la mirada podemos ver algunos fiordos o muchos. También podemos ver que hemos dejado atrás o estamos dejando atrás Noruega, los países nórdicos y que tal vez vamos hacia América. Pero el juego también puede ser al revés, ¿no? También desde América mirar hacia el lugar donde nació John Fosse.
Hoy estamos con Ernesto Cavi, quien desde Sexto Piso nos cuenta sobre cómo se decidió o cómo han pensado o cómo se estructura la colección de poesía y también cómo entra Fosse a formar parte de esta propuesta. En esa maleta empezamos a agregar cosas muy, muy bonitas, muy bellas que Ernesto nos leyó en su texto. Podemos meter un salto mortal, un riesgo, un refugio contra el olvido, un refugio contra el dolor. Y ahí, en esa maleta, Ernesto, me gustaría que fuéramos echando otras cosas que son importantes de la obra de John Fosse. Hemos hablado un poco de la traducción y también de la colección de Sexto Piso, pero creo que es muy importante que nos detengamos en el ejercicio de la traducción del noruego, cómo fue ese ejercicio y lo importante que es y que debemos valorar nosotras como lectores, que podamos leer estos poemas que solo antes habían sido escritos en noruego y no estaban en ninguna otra lengua o idioma. Bueno, en este viaje creo que algo importante es despojarnos de todo, más que meter cosas en la maleta. Ok, vamos a sacar entonces. John Fosse dice que, lo repite mucho, que escribir es volver a ser niños y es como construir una choza con ramas para protegernos de la intemperie. Y por eso también elegimos una canoa, porque es una embarcación muy frágil y en ella, en esa fragilidad, tenemos que encontrar nuestro refugio. Me preguntabas por la lengua de Fosse, que tiene mucho que ver con esta fragilidad, con esta sencillez y una forma de la protección. Escribe en nuevo noruego, que es una lengua hablada por el 10% de la población. Y en realidad es una lengua que no es la lengua culta. La lengua culta le llaman la lengua del libro. Okay. Es una lengua que se habla sobre todo en el oeste de Noruega y la hablan los campesinos, los pescadores, la gente de los pueblos. Y precisamente es una lengua despojada de todo artificio, muy sencilla y con la que está mucho más en contacto precisamente con el mar, con la nieve, con la luz, con los elementos naturales. Parece estar hecha con esa sencillez, pero es esa sencillez nuestra gran protección en este viaje y en la poesía de Fosse. Y es una sencillez que incluye, ¿no? Porque incluye a ese otro porcentaje de personas que no suelen usar la lengua del libro, ¿no? Como nos decías, y yo creo que eso es casi que un acto político, no sé cómo lo ves tú. Exacto, es un acto político y un acto político y existencial. Decía Fosse también que alguna vez un niño se estaba burlando de su lengua y él dijo: en ese momento supe que solamente tenía dos alternativas, o pelear o huir, porque no podías argumentar sobre por qué tu lengua era buena utilizarla. Dice, es como argumentar sobre tu propia existencia. Wow. Y en Entonces, ese sentido, hay que pelear por tu existencia o hay que escapar en todo caso. me cuesta o tal vez es otro ejercicio imaginarme eso en español, ¿no? Diría uno que nosotros no tenemos esa experiencia tan marcada, aunque sí algún tipo de uso del español sí se marca dependiendo de tu oficio, pero no es tan así como nos cuentas en este caso. ¿Cómo fue ese ejercicio de traducción cuando tienes dos tipos de lengua? Pues precisamente Difícil. hubo que utilizar la lengua más sencilla posible en español. Ok. Ese era el objetivo. Y al mismo tiempo algo complejo, porque dice Fosse que él se siente muy cercano a la poesía de Federico García Lorca y a la música de Lorca, que en realidad no es tan sencillo Lorca como parece. Entonces sí hubo, por ejemplo, la selección de varias palabras que usa Lorca y que le hice compartir a John Fosse, por ejemplo, y cierta música, es verdad.
pensaba mucho en él al momento de corregir las traducciones. Bueno, fue eso, fue un ejercicio de despojar a nuestro español de todo artificio de nuevo y de hacerlo casi como la lengua de un niño. Y bueno, tú dijiste algo que me interesa muchísimo que podamos analizar acá en la maleta y dentro de nuestra canoa, y es la música, la musicalidad. Y te lo digo porque muchas veces cuando se habla de poesía se habla sobre qué tanto música tiene o qué tanto no. Y para los que no somos expertos en música eso siempre resulta algo extraño. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre esa musicalidad en la obra de Fosse y también por las canciones que seleccionaste, porque son las que nos acompañan en este recorrido. Bueno, la música para Fosse es fundamental. Él, de hecho, tenía un grupo de rock cuando era joven y después pasó a tocar música clásica. Pero él lo repite. Lo que intenta hacer en cada una de sus obras es una especie de partitura musical y llevarla a palabras. No solamente es muy importante la música, sino el silencio. Esto, claro, cualquier músico lo sabe, la música en realidad está hecha con todas esas pausas, se va construyendo silenciosamente. Y el músico preferido de Fosse es Bach, que por supuesto es un músico cuya toda obra se la dedica a Dios. Creo que era Cioran quien decía que él era ateo, que no creía en Dios hasta que escuchó a Bach. Y bueno, para Fosse la poesía o toda la literatura es una especie de música callada. ¿Por qué música callada? Es el momento en el que las palabras dejan de decir, de tratar de expresar, de comunicar algo y se vuelven comunión, se vuelven presencia. En ese momento es cuando surge la luz, surge el mundo, surge todo como con una fortaleza, una intensidad no antes vista. La música que había seleccionado es desde luego música que Fosse de conocer muy bien. Bueno, Bach, desde luego, pero también Federico Mompou, que escribe precisamente la música callada, inspirado en San Juan de la Cruz, que también Fosse nombra mucho. Y la última, Monteverdi y Lamento de la ninfa, en realidad esta es como la parte más, por decirlo, más trágica de la obra de Fosse. Cuando hablamos del nuevo noruego, también quería decir, y que tiene que ver con Monteverdi, de alguna forma está reconstruyendo una nueva mitología con esta lengua muy, muy sencilla. Es como si tomara el barro de los dioses que estaban en la lengua culta, en la lengua del libro, y que se destruyeron estos dioses, estas divinidades, y él las retoma y poco a poco las va reconstruyendo con lo más mínimo. Entonces resuenan esos ecos de los dioses y en Monteverdi, sobre todo en este Lamento de la ninfa, vuelven a escucharse esos ecos, o al menos esos lamentos por alguien que ha traicionado a una ninfa. No, las ninfas vuelven a hablar, y las ninfas también vuelven a hablar por boca y en los poemas de Fosse. Vamos en una canoa, estamos con Ernesto Cavi, quien desde Sexto Piso está guiando este recorrido hacia la obra poética de John Fosse. Ernesto, quisiera pedirte un favor, porque sé que a todas las personas que nos acompañan, y a mí por supuesto, nos va a encantar escuchar un poema de John Fosse leído por ti.
Nada me convence tanto de la cercanía de Dios como la ausencia de mis amigos muertos. Dios es mis amigos muertos. Dios es todo lo que desaparece. El buen arte es divino. El buen arte es partícipe de lo indeterminable. Es Dios en lo determinable. Sin la muerte, Dios estaría muerto. Todo dice que Dios es. Nada dice que Dios existe. ¿Por qué habría Dios de existir siendo Dios? Existir es estar alejado de Dios para que Dios pueda ser y todo, por tanto, pueda ser. Vamos entonces en esta canoa, acabamos de escuchar este poema, Ernesto, y quisiera que paráramos un segundo de remar y que nos ayudaras a comprender o nos guiaras en la comprensión sobre la relación del catolicismo, de la religión y de John Fosse. Y creo que también podríamos ahí hablar de la muerte en su obra. Bueno, Fosse comenzó siendo ateo en realidad, pero la forma en que él escribe, o en la forma en que él concibe la literatura y el hecho de no creer en Dios le parecía contradictorio, porque, bueno, además de que ha habido cuestiones personales, como por ejemplo, él se casó con una mujer católica y esto también lo hizo convertirse, pero sobre todo porque eh, encuentra que en la falta de que la escritura en sí es una liturgia, y la escritura es otra forma de la oración. Y en ella, en este silencio, dice escuchar la voz de Dios. Cuando hablamos de Fosse como un hombre que busca la presencia, que busca despojar su lengua de todo artificio, y que utiliza la lengua también de los más pobres, vamos, esto, claro, sin duda nos remite al catolicismo, a una ética de la pobreza, de la bondad, del acercamiento a los animales, a la naturaleza. Entonces, bueno, para él, a él le resultó natural y casi inevitable volcarse hacia el catolicismo. Bueno, y en esa reflexión y en esta canoa en la que estamos, hay otras preguntas que empiezan a surgir. Por ejemplo, cuando hablabas de la luz en la poesía de Fosse, ¿no? La luz que también puede ser el blanco, la nieve, y ahí entonces se une con un accidente precisamente que tuvo Fosse. Quisiera que nos contara sobre esto y que siguiéramos explorando otros temas de su obra. Bueno, sí, a la edad de 7 años tuvo él un accidente. A él no le gusta mucho hablar de esto, entonces las circunstancias no están muy claras, pero aparentemente está en la montaña y sufrió una caída muy fuerte. Se golpeó en la cabeza, perdió muchísima sangre, estuvo a punto de morir. Él dice que mientras lo transportaban al hospital, simplemente veía cómo las casas iban desapareciendo y en medio de esta blancura, esta nieve, también veía una luz muy, muy fuerte y esta luz le transmitía una inmensa paz. Dice que ese momento fue transformador y es lo que quizá el umbral entre el que era antes y el escritor que se hizo. Creo que es importante esto porque es de alguna forma una especie de conversión sin buscarlo, donde aquello, o sea, el hecho de que todo desaparezca y que conciba a Dios como algo que desaparece, como lo dicen en el poema, Dios es todo lo que desaparece, Dios es mis amigos muertos. Pero precisamente en esa desaparición, en esa invisibilidad, que curiosamente es la luz quien nos da acceso a lo invisible. En esa pérdida es donde se funda todo, donde se fundamenta incluso la poética de Fosse. Hay esta imagen muy bella de una rosa de Cierril, una rosa que se marchita,
es el momento en el que se está marchitando, que es un momento de mayor esplendor, en el momento en el que muere, es también cuando emite su perfume más fuerte, más profundo. Y en ese surgimiento, entre el desaparecer y el perfume que exhala como último elemento de vida, por así decirlo, es allí en esa invisibilidad, en esa música silenciosa, donde se sostiene todo el mundo de Fosse, y yo diría el de muchos poetas, el de los verdaderos poetas. Entonces, bueno, sí, en la desaparición y en lo más frágil es donde vamos a encontrar de nuevo nuestra protección frente a las intemperies del mundo, ¿no? En este viaje en canoa hemos ido de la mano de Ernesto Cabi. Él nos ha llevado precisamente por las reflexiones de la colección de poesía de Sexto Piso, pero también de la obra de Fosse, pero creo que además sobre el rol de la poesía hoy, que podría llegar a ocupar un lugar importante para nosotros, un lugar de refugio. Y es una invitación para despojarnos de cosas que nos permiten encontrarnos y que nos permiten vernos a nosotros mismos en el reflejo del espejo, o de conectar con otras personas. En este camino seguramente irán llegando a poemas, a canciones, a personas con las que quisieran conversar sobre estos temas, pero seguramente también van a llegar a librerías y van a preguntar por los libros de poesía de John Fosse, que están disponibles en librerías de Colombia, en libreriasiglo.com y en plataformas digitales. Si quieren seguir conversando sobre poesía, sobre John Fosse, recuerden que en todo momento estamos en redes sociales. Nos encuentran como @SomosSiglo. Ernesto, y a ti, muchas gracias por guiar este recorrido. Gracias por transmitir la pasión que tienes por la poesía. Gracias por sembrar esas preguntas que quedan ahí rondando. Gracias por hacernos ir a los poemas una y otra vez. Gracias por participar de un proyecto tan bonito como Sexto Piso. Muchas gracias, María Elvira. Y ustedes, quienes nos acompañan en este viaje, si quieren conocer otras rutas sobre poesía, pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast. Estamos como Cartografías Editoriales. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.